Pues supuestamente esto está grabando ya, entonces pues vamos a empezar a esta clase de hoy. Y bueno, entonces les recuerdo que estábamos en este teorema, ¿no? Que les quería probar. Es un teorema pues, básico de una caracterización de compacidad para espacios métricos, ¿no? Entonces, la que importa es la C, ¿no? Que es secuencialmente compacto. Toda sucesión tiene una sucesión convergente. Y lo importante es poder deducir de eso la compacidad, porque todo, si se fijan, aquí ya hicimos las otras equivalencias, ¿no? Esas tres primeras que están escritas aquí, pues ya son de la clase pasada, ¿no? Entonces ya por eso les puse palomita. Y ahora sigue la B implica A, ¿no? Y entonces les había escrito esto también, ¿no? Ay, aquí faltó, no se copió bien esta T. Entonces tomas un conjunto infinito tal que, bueno, más bien tomas un espacio métrico X tal que todo su conjunto infinito tiene puntos de acumulación. Y son tres pasos, ¿no? X es separable. Después, bueno, los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces vamos primero. Primero mejor les doy el primer paso, ¿no? Paso 1. Entonces lo que hay que probar es que X, este espacio métrico X es separable. Y lo único que sabemos, bueno, es que es métrico, ¿no? Y que tiene una... o sea, si toman cualquier subconjunto infinito, pues este subconjunto infinito tiene un punto de acumulación, ¿no? Entonces, el truco aquí es definir el siguiente conjunto. Dado epsilon mayor positivo, consideramos la colección, ¿no? Le pongo así C epsilon, que son todos los subconjuntos de X, ¿no? Tales que si toman dos puntos en el subconjunto y X es distinto de Y, entonces la distancia de X a Y es grande, mayor o igual que epsilon, ¿no? Bueno, D es la distancia, no lo he escrito, ¿no? Pero D es la métrica en X, definida en X. Bueno, entonces consideren todos los conjuntos que son así, ¿no? Pues a ver, nada más hago el dibujo, ¿no? Entonces imagínense otra vez que este rectángulo feo aquí es X, ¿no? Y entonces un conjunto de la forma C, de CE sería algo así, ¿no? Puntos, ¿no? Que entre ellos están a distancia, no sé si toman la distancia entre estos dos, pues tiene que ser, es que ese amarillo no se ve, ¿verdad? La distancia entre estos, o sea, si toman cualesquiera dos, su distancia es mayor o igual que epsilon, ¿no? Bueno, entonces, la primera afirmación, ¿no? O bueno, no sé si observación 1 es que si A es un elemento de esta familia CDE, epsilon, perdón, es epsilon, C de epsilon, entonces A es discreto y cerrado. O de otra forma, recuerden que esto es equivalente a decir que A no tiene puntos de acumulación. Y entonces, pues lo que hacen es pensar, bueno, si toman un conjunto de C epsilon, ¿no? Y supongamos que existe un punto de acumulación, ¿no? En el conjunto derivado, ¿sí? Entonces, si tuvieran un punto, ¿no?
de acumulación. Este es A. Pues primero, tomen o sea, simplemente por ser punto de acumulación de A, pues existe un punto de A tan cerca como queramos de P, ¿no? Entonces, digamos, tomas un punto de A que está epsilon entre 2 cercano de P, ¿no? Entonces, pues imagínense que aquí está este X0 que está cerca de P. Y después, lo que haces es tomarte un punto X1 que está un poquito más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo voy a poner aquí formalmente cuál es o sea, está en la bola con centro en P y radio, y le voy a poner así, mínimo de epsilon entre 2 y la distancia de P a, bueno, un medio tal vez, debería ponerle un medio. Bueno, creo que no importa, ¿verdad? Creo que un medio no importa, porque estar en la bola significa estar más cerca, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con este X1? Pues es que hay un X1 que digamos está, bueno, si lo quieren pensar más formalmente, está como más cerca de X0, está más cerca de P que X0, pero pues también está a distancia epsilon entre 2, ¿no? O menor o igual que epsilon entre 2, ¿no? Entonces aquí usan su desigualdad del triángulo en este triángulo que estoy dibujando, ¿no? Entonces la distancia de X0, X1 es menor o igual que la distancia de P a X0, bueno, de X, se vea como en la desigualdad exactamente, de X0 a P más la distancia de P a X1, eh, entonces en ambos casos eso es epsilon entre 2 y epsilon entre 2 y aquí es epsilon, ¿no? Entonces tienen que X y Y están más cercanos que epsilon y esto es una contradicción, ¿no? A la definición. Entonces, pues efectivamente la observación 1 es correcta, ¿no? Si tienes un A eh, elemento de esta familia C de epsilon, pues no tiene puntos de acumulación, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que también puedo decir es que observación 2 inmediata de esto, por la hipótesis en la que estamos, en que todos los conjuntos infinitos tienen puntos de acumulación, pues observen que eso significa que si toman un conjunto de aquí, entonces, pues A es finito, ¿sí? No puede haber conjuntos infinitos que sean de esta familia, pues porque no tendrían puntos de acumulación, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué más? Ahora lo siguiente, que ya no le puse observación, sino aquí le puse afirmación. Es que existe un A en CDE tal que X lo pueden escribir como la unión de todas las bolas con centro en A y radio epsilon, donde A es un elemento del conjunto mayúscula. Ahora, esto que en dibujito sería que si yo tengo mi espacio, ¿no? X, y yo tengo un epsilon dado, entonces pues pueden encontrar un conjunto, ¿no? Aquí A, tal que si toman, o sea, que si toman las bolas con centro en esos puntos y radio epsilon, pues va a verse así, ¿no? Va a cubrir a todo X.
De hecho, fíjense que esas bolas solo pueden tener a un punto de A, pues porque son de radio epsilon, ¿no? Y los puntos de A son, su distancia entre ellas es mayor o igual que epsilon, entonces una sola bola solo puede tener a un punto. Entonces, el objetivo es que veamos que pues hay una A que se ve así, ¿no? Que si toman las bolas de radio epsilon, pues cubren a X. ¿Sí? Bueno. Y entonces construimos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a construir A por recursión. Y entonces el primer paso pues sería sea X0 en X, ¿sí? Arbitrario. O sea, toman cualquier punto. Y tomen A0 igual al unitario de X0. ¿Sí? Pues claramente, bueno, voy a decir claramente, el A0 es un elemento de C, ¿no? Eso es el de C epsilon, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada más tiene un elemento, ¿no? Entonces, eh, entre ellos, pues nada más está él, ¿no? Y ya no tienes que revisar nada, ¿no? De la condición. No tienes que revisar que hay otro punto y tienes que medir su distancia, ¿no? Bueno. Entonces, pues cabe la posibilidad que este A0 ya cumple la afirmación, ¿no? O sea, podría ser que ya que tuviera nada más un punto y que alrededor, que si toman la bola de radio epsilon, alrededor de ese punto ya tiene a todo el espacio, ¿no? Bueno, pero puede que sí, puede que no, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué tal si no? Si no, sí. Si es cero no cumple la afirmación, bueno, tal vez debería ser más explícito, ¿verdad? Tal vez está medio feo que lo diga así. Lo voy a decir un poco más explícito, tal vez. Si X, o sea, si X no es igual a la bola con centro en X0 y radio epsilon, ¿qué significa esto? Pues existe un punto, o sea, simplemente la negación de que esto sea igual a esto significa que existe otro punto, X1 en X, que no está en la bola, ¿no? ¿Y eso qué significa que no está en la bola? Pues que no es, que la distancia de X0 a X1 es mayor o igual que epsilon, ¿no? Bueno, pues entonces, fíjense que si eso pasa, pues podemos definir a 1 como el X0, X1. Eh, y este conjunto pues está en C epsilon, ¿no? Sí, simplemente porque aquí dice, ¿no? Justo aquí abajo, aquí acabo de escribir que la distancia entre los puntos es mayor o igual que epsilon y esa es la única condición que necesitas para estar en C epsilon, ¿no? Sí, bueno, y entonces lo que hay que hacer es repetir, ¿no? O sea, si, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Supongamos, supongamos que tenemos, que ya construimos xn, que sería como una cantidad finita de puntos, ¿no? De x0 hasta xn, eh, tales que la distancia entre xi y xj es mayor o igual que epsilon, si y j están entre 1, bueno, entre 0 y n y es distinto de j, ¿no? Supongan que ya tenemos construido eso, ¿no? Entonces, claramente, todo esto es claramente, obviamente, claramente AN está en C epsilon, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si
Entonces, pues puede ser que ya AN ya cubra, ¿no? O sea, que si tomas las bolas alrededor de los puntos de AN ya tengas una cubierta del espacio. Pero puede que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no? Si no, pues nada más voy a escribir, o sea, si no, pues X no es, si, ay, no he dicho nada, ¿no? Si X, ah, qué feo. De por sí escribo feo las X. ¿Qué pasa si todavía no cubren a X con las bolas? Concentren X y radio epsilon para Y entre 1 y N. Bueno, pues si todavía no cubrieron a X con esas bolas, pues existe otro elemento xn más 1 que está en X. Y que no está en la unión de las bolas. Ahora, no estar en la unión de las bolas significa que para todo I, entre, bueno, lo voy a poner así, ¿no? De entre 0 y N, así como intervalo, la distancia de xi a xn más 1 es mayor o igual a epsilon, ¿no? Pues entonces, el AN más 1, que es AN unión este nuevo punto xn más 1, pues también está en la colección C epsilon, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso sería como el paso inductivo, ¿no? Si todavía no tenemos un conjunto que es satisfactorio, pues construye otro, ¿no? Y si todavía no tienes, si todavía no satisface la condición que queremos, pues agrégale otro punto y agrégale otro punto y agrégale otro punto, ¿no? Ahora, pues vamos a ver qué pasa si nunca llegas, ¿no? O sea, si nunca llegas a un conjunto que sus bolas cubran a X, ¿no? Supongamos, bueno, y la forma de decir esto eh, informal es, supongamos que la construcción nunca termina. No termina. Y tenemos, ¿no? A0, subconjunto de A1. O sea, vamos a ir construyendo todos estos, todos en C epsilon, ¿no? Pues entonces sea, aquí, desde esos argumentos, no sé si han visto los argumentos como del lema de Zorn, ¿no? Que dices, tienes una cadena, pues une todos y va a ser una cota superior, ¿no? O sea, no sé si ya estamos usando el omega o el n, tal vez todavía no he dicho omega, pero bueno, ese omega lo voy a dejar ahí. O sea, tómense la unión de todos estos conjuntos, ¿no? Y entonces, pues esta unión va a estar en el C epsilon también, fíjense. Sea X y Y en A omega con X distinto de Y, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Entonces existe M y N en los naturales con X en AN, en AM, Y en AN. Y entonces lo que dice uno aquí, pues sin perder generalidad, ¿no? Pues uno de los dos tiene que ser mayor que el otro, ¿no? Entonces, pues no importa en realidad cómo se llame. M es menor o igual que N, entonces, eh, pues el más chico es el AM, ¿no? O sea, este AM está contenido en este AN. Entonces, pues los dos
tanto X y Y, los dos puntos van a estar en AN. Y pues por lo tanto, ¿no? Como los dos están en AN, pues la distancia entre X y Y es mayor o igual a epsilon, ¿no? Y entonces esto prueba que este A omega está en C epsilon. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues porque agarré dos puntos, ¿no? Arbitrarios de omega, distintos, y concluí que la distancia entre ellos era mayor o igual que epsilon, pues esa es la definición de los elementos de ese epsilon, ¿no? Bueno, y pues esto es una contradicción, ¿no? Bueno, aquí lo pongo con rojo. Esta es una contradicción a la afirmación, a la, ¿cómo era? Bueno, vamos a voltear a ver. A esta observación 2, ¿no? Porque dijimos que todos los elementos de C epsilon son finitos. Ah, ¿ok? ¿Pero qué? ¿Cómo se llamaba esto? Observación 2. Es una contradicción a la observación 2, ¿no? Bueno, si quieren pensarlo, es una contradicción a la hipótesis, ¿no? Tienen un conjunto infinito, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Que no tiene puntos de acumulación, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Esta contradicción, ¿qué implica? Pues, por lo tanto, existe un n en los naturales tal que X, pues ya, o sea, se detiene la construcción en ese paso n. Eso significa que ya X, bueno, pero aquí es X y tal es que Y está entre 0 y n, ¿no? Recuerden que ese es lo que estábamos, o sea, que en cada paso de la recursión estábamos revisando si eso era cierto o no. Fíjense, eso está... ¿Dónde es esto? Aquí, ¿no? Es esta condición, ¿no? Que si teníamos que eran distintos los conjuntos, entonces podías continuar, ¿no? Entonces, dada que obtuvimos la contradicción, pues significa que en algún paso ya no vamos a poder continuar, ¿no? Y entonces si no podemos continuar es porque los conjuntos ya eran iguales. Eran igual y lo dejo, ¿no? Subrayado, en un cuadrito. Ahí está, ¿no? Esa es la condición importante. Bueno, y esto prueba, ¿no? Esta es la prueba de lo que queríamos, ¿no? Existe como decía la afirmación, existe un elemento del C epsilon tal que X es igual a la unión de todas las bolas centradas en esos puntos. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Ah, pues bueno, ya tenemos, fíjense, que para cada epsilon ya tenemos un conjunto que puede ser cubierto por una cantidad finita de bolas de radio epsilon. Entonces ahora, lo que se hace, bueno, aquí voy a decir nada más, esto prueba la afirmación. Y entonces lo que pueden hacer es, para cada m en n, tomen, bueno, aquí voy a usar otra vez la notación AM. Pues puedo ponerle otro nombre, ¿no? CN, nada más para que no se vea igual. CM en la colección C, gariboleada. Y de epsilon voy a tomar 2 a la menos m, ¿no?
tal que X es la unión de todas las bolas con centro en X y radio 2 a la menos m, tal que X está en Cm. ¿Sí? Y esto es para radio 2 a la menos m, pues entonces definimos, pues ahora sí voy a definir el denso, pues el denso simplemente es la unión de todos los Cm's, tal que m está en los naturales. Y pues justamente este conjunto va a ser denso. Veamos. Bueno, primero tal vez deba decir que notemos que D es numerable. ¿Sí? Porque es unión de una colección numerable de conjuntos finitos, ¿no? Entonces D es numerable, ¿no? Y pues, ¿qué iba a decir? Veamos. Bueno, tal vez no voy a decir que veamos que es denso, nada más voy a decir sea X, tomen cualquier punto, y epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces sea K en los naturales, tal que ¿qué? 2 a la menos K sea menor que epsilon, ¿no? Entonces, por la definición de Cm, o por la definición de Ck, perdón, entonces existe bueno, le iba a poner D, pero no, D no, ¿verdad? Y en Ck, o sea, y este Ck pues es conjunto de D, tal que la distancia de X a Y pues es menor que 2 a la menos K, es menor a epsilon, ¿no? Y pues ya de esto podemos concluir que D es denso, ¿no? ¿Sí? Porque encontramos un elemento del denso, que es ¿cuál elemento? Pues Y, ¿no? El elemento del denso, que está tan cerca como nosotros queríamos, ¿no? Como está epsilon, del punto X, ¿sí? Entonces, pues ya, D es un denso numerable. Y por lo tanto, ya tenemos que, bueno, tenemos que, por lo tanto, X es separable, ¿no? Y tiene un denso numerable. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, pues sigamos, ¿no? Entonces, a ver, el paso 2 le voy a comentar, ¿no? Les dije que esto iba a venir en la tarea. Pero voy a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Toda cubierta. A ver, el paso 2 era probar que toda cubierta abierta de X tiene su cubierta numerable. O sea, para pasar de una cubierta arbitraria a una subcubierta numerable, ¿no? Y entonces lo que pasa es que aquí ya sabes que X es separable. ¿No? Y separable significaba que existe un denso numerable. Y pues en espacios métricos, X es separable implica que X es segundo numerable.
Ahora, nada más aclaro que esto es para espacios métricos, ¿no? Quien ya haya visto espacios topológicos en sus cursos de topología, pues ya sabrá que, bueno, no sé si sabrá, tal vez esto no es tan elemental, pero separable y segundo numerable en general no son equivalentes en espacios topológicos, ¿no? Pero bueno, estamos en espacios métricos, entonces aquí sí son equivalentes. Y segundo numerable es que existe, ¿no?, una base de abiertos, bueno, bases de abiertos, ¿no? Pero bueno, lo pongo a base de abiertos, que es numerable. ¿Sí? Y luego finalmente de aquí pueden probar que X es, y les había dicho que se llamaba del Lindelof. Ay. ¿Sí? Y eso es justo lo que queremos, ¿no? Esto es que toda cubierta abierta tiene su cubierta numerable. Esos serían los pasos que hay que llevar a cabo. Y pues los dos están en la tarea. Creo que uno sí lo dejé, ¿no?, oficialmente de tarea. El otro creo que es de los que tienen que escribir. Bueno, entonces pues ya no voy a explicar esto, ¿no? Simplemente voy a decir, bueno, pues ya podemos tomar de cualquier cubierta abierta, ver que tiene una subcubierta numerable, ¿no? Entonces, ya podemos hacer el paso 3. Ahora, el paso 3, ya no me acuerdo cómo lo había titulado. ¿Qué título le había puesto a este paso 3? Bueno, ya de una cubierta numerable de X extraer una subcubierta finita, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, voy a decir lo siguiente, ¿no? Primero empecemos con una cubierta abierta de X. Uh-huh. Por el paso 2, existe una subcolección numerable y le voy a poner nombre, ¿no? Pues así, UN, con N los naturales, que es subcubierta de X. ¿Sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es suponer que no hay subcubierta finita. Que esta colección de UNs no tiene subcubierta finita. ¿Sí? Y entonces vamos a construir. A ver, construimos. Otra vez por recursión. Un conjunto A que es numerable infinito. Cerrado y discreto. O sea que no tiene puntos de acumulación, ¿no? Y eso, eso sería una contradicción, ¿no? O si quieren pueden pensarlo como contrapositiva, ¿no? Que si tienen un espacio que hay una cubierta numerable que no tiene su cubierta finita, entonces no cumple el inciso B, ¿no?, del teorema. Bueno, pues fíjense, todo esto es ir construyendo, agarrando un punto, agarrando otro punto. Entonces lo que hace uno es, el primer punto es empezamos tomando cualquier punto, ¿no?
arbitraria. Ahora, pues primero fíjense en el primer índice, o sea, el primer elemento de la cubierta que tiene x0, ¿no? Entonces, pues fíjense que k0 es el mínimo, n tal que, bueno, a lo mejor n en los naturales, tal que x0 está en un, ¿no? Y tomen b0 la unión de todos esos abiertos, ¿no? O sea, todos los u's tales que n es menor o igual que k0. Bueno, ¿sí? Entonces ya tomamos un punto, nos fijamos en cuál es el primer elemento de la cubierta que lo tiene, ¿no? Y tomen la unión de todos los elementos de la cubierta anteriores, ¿no? Bueno, pues como, fíjense que cuál es que estamos suponiendo. Estamos suponiendo que esta cubierta no tiene subcubierta finita, ¿no? Entonces este B0 todavía no cubre al espacio. Entonces, eso significa que, a ver, ¿cómo es? Por hipótesis, existe x1 en x menos el b0, ¿no? O sea, todavía no. El b0 todavía no cubría, entonces todavía hay otro punto por ahí, ¿no? Y pues hacemos lo mismo, ¿no? Que estábamos haciendo en el anterior. Sea k1 el mínimo de los n's, tales que x1 está en un. Por cierto, este k1 pues tiene que ser mayor que k0, ¿no? Y toman b1 la unión de todos los un's con n menor o igual que k1. ¿Sí? Bueno. Y, sí, y la otra observación es que, bueno, aquí los puse en mis apuntes, observamos. Igual lo borro de aquí y lo pongo abajo para que no esté tan solito. La otra cosa que voy a decir, k0 menor que k1 y b0 junto de b1. ¿Sí? Y pues así nos seguimos, ¿no? Como en el... Ahí el paréntesis, el corchete no se quiso mover, la llave no se quiso mover. Y pues a ver cómo lo puse aquí. Bueno, lo voy a medio copiar de mis apuntes en general. Supongamos que tenemos... No voy a escribir tanto detalle, ¿no? Pero vamos a suponer que ya hemos construido varios puntos hasta el xn en x. Y varios enteros, k0 menor que k1, menor que kn, ¿no? Y b0 subconjunto de b1, ¿no? Y así hasta el bn. Y ya no voy a escribir cuáles son las definiciones de cada uno, ¿no? A lo mejor si fuera uno muy formal tendría que escribir que cumplen, pues es equivalente a esto, ¿no? Lo que está aquí arriba, ¿no? Entonces, sea, bueno, como lo puse allá arriba, ¿no? Por hipótesis. Existe xn más 1 en x menos bn y sean... Así aquí a lo mejor tiene que ir en plural, ¿verdad? K, n... chin. Aquí ya van a chocar las variables, ¿no? Nada más le voy a cambiar a m. A ver cómo era. Entonces aquí mejor voy a ponerle m en vez de n.
Entonces este punto es xm más 1, bm, y sea km más 1, el mínimo. Bueno, ya es escribir lo mismo, ¿no? Que está escrito arriba. Nada más porque quiero ser muy perfeccionista. Si n, ¿no? Tomas el primer índice el índice del primer elemento de la cubierta que tiene ese punto 9 y te tomas la unión de todos los u's con hasta km más 1, ¿no? Y entonces pues se sigue cumpliendo, ¿no? km es menor que km más 1 y bm es su conjunto de bm más 1. Bueno, ya, ¿no? Pues entonces ya podemos decir sea A, ¿no? El conjunto de todos los xn's. Y vamos a ver. Bueno, este es un conjunto infinito, ¿no? Justamente porque cada xm más 1 es diferente a todos los anteriores. Entonces es un conjunto infinito. Entonces veamos que A es discreto y cerrado. Bueno, entonces a ver cómo lo hice aquí. Entonces aquí sí voy a ver que es discreto y que es cerrado, ¿no? Entonces primero para hacer que es discreto, lo que hago es decir, o sea, tomen igual le pongo M, ¿no? Tomen un elemento del A y pues fíjense en epsilon M, que es el mínimo de todas las distancias entre xm y xy para i menor que m. Aquí nada más le agrego, ¿qué? Pues le agrego un número positivo, le voy a poner el 1 nada más para que este conjunto al que le saco mínimo no sea vacío, ¿no? Sí, porque podría ser, si m es igual a 0, pues no hay, no hay x menores, ¿verdad? Entonces tómense ese elemento, ese conjunto, y tómense el mínimo, pues es un número positivo, ¿no? Y WM lo tomas como VM, intersección la bola con centro en XM, y radio epsilon M. Bueno, tal vez no es necesario, pero ya le puse entre 2 aquí. Entonces la afirmación es que A intersección WM, bueno, WM es un abierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque BM es un abierto y estás intersectando con otro abierto, y por ahí está en su tarea que tienen que probar que la intersección finita de abiertos es abierto. Entonces este es un abierto y su intersección con A pues es solamente el XM. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Pues ya nada más lo voy a explicar. Lo explico con dibujito, ¿no? O sea, tienen aquí el X, ¿no? Y entonces tienen aquí su conjunto A, ¿no? Estoy poniendo en naranja. Y entonces están tomando un XM. Entonces lo primero que tienen que notar es que el VM, V subíndice M, tiene a todos los anteriores. Bueno, sí tiene a todos los anteriores. Y a partir del M más 1, el punto M más 1, pues no está en el VM, ¿no? Esa es por la construcción, ¿sí? Fíjense, de hecho, lo voy a subrayar por aquí. Aquí está, ¿no? El siguiente punto ya no está en el VM. ¿No? Y de hecho, pues a partir de ese punto ya no hay nada, ¿no? Entonces, de por sí el VM ya nada más tiene a una cantidad finita de puntos adentro.
Entonces la epsilon m nada más es como decir, bueno, mide la distancia de este punto, de tu punto que te interesa, a todos los anteriores y pues nada más tómate un epsilon más chiquito que todo eso para que la bola, digamos, esta es la bola con centro en xm y radio epsilon m entre 2. Esa bola ya no tiene a los anteriores, ¿no? Entonces la intersección de esos dos, pues nada más al único punto que tiene es al xm. ¿Sí? Ya no voy a escribir nada, entonces lo dejo ahí centrado. Entonces, esa es la razón por la que es discreto el conjunto, ¿no? Ahora, ¿por qué cerrado? A ver, ¿cómo le hago? Ya no me acuerdo cómo es la prueba, pero la voy a leer. Cerrado. Y ya nomás probamos que es cerrado y ya acabamos, ¿no? Entonces, sea x un punto que esté en x menos a. ¿Sí? Entonces, pues aquí también tienen que tomarse el abierto V que lo contiene. Ahora, ¿por qué hay un abierto V que lo contiene? Pues acuérdense que V, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Por ejemplo, VM, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí está, ¿no? Cada abierto V es la unión de un montón de abiertos de los U, de la cubierta, y como los U cubren, pues los UV también tienen que cubrir, ¿no? La única diferencia es que los UV van creciendo, ¿no? Y los U pues pueden ser así como separados. Entonces, pues existe, o bueno, existe, ya no existe, M en los naturales con X en BM. Y pues el dibujo se vería prácticamente igual que el de arriba, ¿verdad? O sea, tomas este BM, pues nada más tiene una cantidad finita de elementos del conjunto A. Entonces, pues nada más tengo que escoger una epsilon adecuada, ¿no? Y entonces la epsilon adecuada sea epsilon igual al mínimo de todas las distancias de x a xy, con i menor o igual que n. O sea, aquí, claro, incluido el punto xm, ¿verdad? Y entonces sea W es igual a BM. Bueno, si quieren le pueden poner W subíndice X. BM, intersección, la bola con centro en X y radio este epsilon que le podemos poner epsilon de X, ¿no? Y si quieren, bueno, y nada más estoy siendo muy quisquilloso yo. Aquí lo único que me causa un poco de problema de lo que estoy poniendo es que aquí tal vez debería poner mínimo. No es necesario, pero como ya le puse X a la epsilon y a la W, como que siento que tienen que estar definidos de manera única, pero bueno, no es necesario, nomás es por lo que estaba escribiendo. Entonces, a ver qué. Pues entonces, pues W, bueno, en primera, X está en WX y WX intersección A es vacío, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces el dibujo, pues es prácticamente el mismo que el de arriba, ¿no? Nada más que en vez de tomarme la bola alrededor de XM, pues es la bola alrededor de otro punto, ¿no? Que evade a todos los otros puntos. Y ya con esto debe ser suficiente. A ver, déjenme acuerdo qué estábamos haciendo. O sea, ya probamos que es discreto y cerrado, ¿no? Y entonces es un conjunto discreto y cerrado, pero infinito, ¿verdad? Entonces ya estamos negando la hipótesis de B, ¿no? Acuérdense que eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? Aquí es lo que dice aquí, ¿no? Ya construimos por recursión un conjunto nombrable infinito, cerrado y discreto, ¿no? Entonces esto prueba la contrapositiva, digamos, del paso 4, ¿no?
o si lo quieren pensar así, llegamos a una contradicción, ¿no? Porque construimos un conjunto numeral infinito sin puntos de acumulación, pero pues debería de tener puntos de acumulación por ser infinito, ¿no? Entonces, eso implica que la cubierta numerable sí tiene que tener subcubierta finita, ¿no? Y esa subcubierta finita es una subcubierta finita de la original, ¿no? Que tal vez no es numerable, pero pues por el paso 2 ya pudimos refinar. Bueno, sacar su cubierta. Bueno, entonces ya con esto, ¿no? Ya acabamos. Ya nada más le voy a poner cuadrito. Y doy por terminada la prueba de lema. ¿Hay alguna pregunta sobre la demostración? Si no, pues, o sea, si no hubiera preguntas, podemos pasar a discutir lo de la, ¿cómo se llama? De los problemas de tarea. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.